Muy bien. Bueno, cada vez que el Señor me da el privilegio de compartir su palabra, hablaba con Andrés el domingo anterior, muy temprano en la mañana, y me decía: papá, estoy desde las 4:30 de la mañana dando a luz. Digo, porque esto es como un parto, ¿verdad? Dando a luz el mensaje que debo compartir hoy. Y así ocurre, ¿verdad? No es exactamente masticando chicle y tomando café donde podemos tomar una palabra del corazón de Dios. Pero meditando en el Señor, esto es lo que he recibido para compartir con ustedes. 3 ganancias de la humildad. De eso quiero compartir. Escuché a una persona muy centrada, una persona muy usada por Dios para la edificación de personas, de gente. Me gusta escucharlo. Y él decía que la humildad y la felicidad van de la mano. Qué buen pensamiento. Es muy difícil que alguien que no tenga humildad pueda ser verdaderamente feliz. Porque la humildad genera por sí sola o genera en su propia manifestación eso, felicidad. Entonces, ahí la gente lucha demasiado por ser feliz. Y ser feliz obviamente va más allá de un chiste o de pasar un tiempo sonriendo. Ser feliz es un estado de realización y de abundante paz en nuestro ser interior. Entonces, estoy aprendiendo eso. ¿Cómo consolidar cada día de una mejor manera la humildad, primero en mí y luego ayudar a cada uno de ustedes que también lo puedan lograr? También hace años, cuando yo comencé a oír enseñanzas sobre la humildad. Recuerdo que fue en un congreso en la ciudad de Caracas. Pasó uno de los invitados internacionales y dio una enseñanza magistral de lo que es la gran diferencia entre la humildad y la escasez, o la humildad y la pobreza. Porque en ocasiones la gente se expresa así. Por ejemplo, ven a alguien enfermo mendigando en la calle y fácilmente la gente dice: no, yo vi una señora tan humilde. Entonces relacionan ese estado de la persona con humildad, cuando exactamente la humildad no es pobreza. La humildad tiene más relación con la capacidad de reconocer que uno necesita de Dios y necesita de otras personas para poder desarrollar el propósito de vida por el cual uno existe. Cuando alguien no ni se da por enterado que tiene un propósito para cumplir, pues le da lo mismo vivir de cualquier manera. Pero cuando uno va descubriendo, va intuyendo que uno existe porque hay un propósito para cumplir, entonces uno no vive de cualquier manera, pero uno llega a reconocer que necesita de alguien. Y ese alguien obviamente es Dios. Jesús dijo unas palabras con las cuales no sonó con un espíritu argentino, sino que sonó muy sincero y muy formativo con sus discípulos, y les dijo: muchachos, recuerden esto siempre: separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Eso suena fuerte. Uno separado de Dios, como dicen los muchachos, pailas. No le vamos a pegar al gordo. Necesitamos depender de Dios. Entonces, Pablo, en todas sus enseñanzas demasiado ricas de sentido y de formación, él dice en Filipenses 2:3: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad
y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Todos sabemos que estamos en un mundo competitivo y que si no tenemos cuidado caemos fácilmente en una competencia insana. Alguien competitivo es alguien que se compara no para humillar a otros, que se prepara no para humillar a otros, sino que se prepara para ser eficaz, para ser eficiente. Pero si no tenemos cuidado, comenzamos a vivir con una competencia y uno encuentra al hijo compitiendo con el papá, o a la hija compitiendo con la mamá, o al empleado compitiendo insanamente con el jefe, o a un líder compitiendo con su pastor o el sacerdote de la comunidad o qué sé yo, en una competencia insana, cuando Pablo dice, nada de lo que hagan lo hagan por contienda. Esa es otra intención con la que muchas personas a veces, si no tenemos cuidado, terminamos haciendo las cosas, hacerlas por contienda, por contender con otros, solo para que otros vean que yo soy mejor, pero no para hacerle bien a alguien que está quizás en el mismo gremio o al lado haciendo equipo con nosotros. Entonces Pablo llama la atención y dice, señores, cada cosa que ustedes hagan, no nos vayamos lejos. ¿Qué haces en Europa? ¿Qué haces en algún continente? No, vayámonos cerca. ¿Qué hacemos en nuestra casa? Las cosas que hacemos en casa o en el lugar de trabajo o en el barrio o en el lugar donde compartimos con los amigos, ¿qué hacemos? Dice, háganlo con humildad. Ahí viene la gran enseñanza. ¿Cómo así háganlo con humildad? Sí, eso que yo estoy haciendo, voy a sumarle el ingrediente que yo necesito de Dios para ser muy efectivo en aquello que hago, y necesito de alguien que está cerca de mí, que estoy seguro que va a sumar, me va a ayudar a ser efectivo en eso que hago. Entonces Pablo dice, cuando hagan las cosas, háganlas con humildad. Y él trata de dar unos destellos claros de esa humildad. Dice, considerando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, dándole importancia a otros. Una cosa es yo hacer algo con mi papá o por mi papá, considerándolo como una autoridad sobre mí. Una cosa es que yo haga algo por mi jefe o con mi jefe, considerando que él es una persona superior porque invirtió 700 millones de pesos para crear la empresa donde yo trabajo y me gano, no sé, algún dinero y formo parte del equipo, y yo no llegué ya a competir insanamente, sino que en humildad yo reconozco, identifico eso y no llego arbitrariamente, ¿verdad? ¿Han visto ustedes cuando algún técnico de un equipo de fútbol da la orden de, sí, hay un cambio, entonces saca a un jugador y el jugador sale rabioso, enfurecido, ¿verdad? Y se porta insubordinadamente con su técnico, con su jefe, porque no le gustó que hiciera el cambio. O sea, en ese momento le faltó humildad, porque no solamente está faltándole al respeto a la persona de autoridad, sino que está diciendo, es que ese que van a meter ese no juega como yo. Entonces le falta humildad, y en ese momento de calor del equipo de fútbol que está quizás ya pocos minutos y se necesita hacer algo importante, no es fácil identificar esas líneas tan delgadas de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo hago para enriquecer mi vida con humildad? Aquí está. Número 1, vivir en humildad reduce el estrés. Cuando yo identifico eso, que la humildad es una medicina impresionante. ¿Ustedes saben cuánta gente anda tomándose algo, buscando un medicamento, alguna cosa, un coaching, un líder, alguien que le diga algo, que le rece, que le ore, que le diga, que lo acompañe, que si la gente busca en el horóscopo, en el libro, busca al uno, al otro, porque quieren disminuir el nivel de estrés que tienen? Mira cómo dice la palabra de Dios en Éxodo 14, 13 y 14. Pero Moisés le dijo al pueblo, muchachos, no tengan miedo.
Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. ¿Cuántos saben que Dios pelea por nosotros? Denle un aplauso porque el Señor es experto en pelear por nosotros. Claro, hay un ejército de egipcios bravos, sangrientos, eran terribles. ¿Cómo eran? Terribles. Les tenían miedo. Entonces todo el mundo tenía miedo y Moisés leyó el panorama y dijo, este pueblo está pero asustadísimo. Entonces Moisés se comporta como una persona humilde y reconoce que Dios los va a ayudar y le habla al pueblo con esa tranquilidad. Y les dice, muchachos, quiero que miren bien a todos esos egipcios que están ahí. Y les dice, mírenlos bien, tómense la foto, háganse un selfie, porque nunca más los van a volver a ver. Y fue cuando el mar se abrió, el pueblo pasó en seco, y posteriormente cuando el pueblo egipcio quiso hacer lo mismo, quedaron sepultados en las aguas. Pero había un hombre que estaba parado en una postura de humildad y había dicho o le dijo al pueblo, señores, versículo 14, quédense tranquilos. ¿Quédense cómo? Tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Esa humildad, Moisés estaba declarando alguien dependiente de Dios. Moisés no estaba diciendo, esperen, yo voy a matar a uno por uno, dependan de mí, es que yo soy la última Coca-Cola del desierto, el mundo vive porque yo vivo. No, Moisés dijo, no, tranquilo. Y dice, es que Dios va a pelear por nosotros. Ese es un estado de humildad, que no es solo una muletilla que usamos, bueno, gracias a Dios estoy bien y me va a ir bien, no es solo una muletilla, es una expresión de humildad de alguien que dice, mira, yo no dependo de todo lo que sé únicamente, yo dependo de Dios. Lo siguiente es que ser humilde nos conecta bien con los demás. Ser humilde, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Nos conecta bien con los demás. Pablo lo recomienda hablándole en la carta a los romanos y dice, muchachos, si es posible, bueno, lo de muchachos lo agrego yo, ¿verdad? Esa es la traducción de Jesús Díaz. Muchachos, ¿cómo dice? Muchachos, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. ¿Ustedes saben por qué tanta gente discute en las casas? Por falta de humildad. Porque a veces no reconocemos el potencial que alguien tiene, nos cuesta trabajo reconocer que alguien tiene la razón, que nosotros nos equivocamos y eso genera conflicto. Entonces Pablo dice, si ustedes tienen unos grados más de humildad, ustedes van a considerar como superiores a los demás, como personas que merecen respeto y admiración, reconocimiento, y esto los va a llevar a ustedes a conectar muy bien, a relacionarse bien, a vivir en paz con todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, ser humilde nos ayuda a conectar con otros. Donde quiera que llegues, procura identificar qué está haciendo bien ese vigilante y algún día elógialo, reconócelo. ¿Qué hace bien esa persona? Expresa que el almuerzo quedó delicioso, que el jugo está rico, que el café está en su punto. Los reconocimientos son una expresión de humildad de la persona que los está diciendo y son conectores para vivir en paz con los demás. Ustedes podrán haber notado que hay personas que de continuo,
usan esa actitud como nadie sirve para nada y siempre están por debajeando, descalificando. Esa gente vive peleando con todo el mundo porque no conectan, no tienen un conector genial que es la humildad. Necesitamos entender que la humildad nos ayuda a conectar bien con los demás. Y por último, la humildad libera el poder de Dios. ¿Qué libera la humildad? El poder de Dios. ¿Por qué digo eso? Santiago lo expresa de la siguiente manera: pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira qué genial eso. Santiago 4:6, creo que es la versión Valera contemporánea. Voy a leerlo de nuevo. Pero la gracia que Él nos da es mayor. ¿Cómo es la gracia que Dios nos da? Es mayor. La gracia. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios. ¿Qué es un soberbio? Alguien que nunca le interesó aprender a ser humilde. Soberbio, prepotente o soberbia. No solo los ricos, hay gente que está muy escasa y son más soberbios que cualquiera. Pero dice, Dios se opone. ¿Cómo así que Dios se opone? Pues que Dios no tiene un ingrediente para darle al soberbio. Dios se opone a los soberbios y le da gracia. ¿A quiénes? A los humildes. Esto quiere decir que cuando Dios observa que alguien tiene interés por querer ser humilde, entonces el poder de Dios se libera sobre esa persona y Dios le reviste de gracia. Conozco a un señor, un conferencista muy exitoso, y en alguna ocasión que nos estaba enseñando, nos hablaba de la gracia. Y dijo, para que ustedes me entiendan un poquito mejor qué quiero decir con gracia. Y nos contó algo. Dijo, tengo un amigo, y nos lo describió. Yo no voy a entrar en tantos detalles porque me da pena ajena. Pero más o menos dijo, mi amigo es más feo que un carro por debajo. Imagínense por ahí, ¿verdad? Que un carro por debajo es horrible. O sea, yo nunca he visto a nadie haciendo un selfie con un carro por debajo para decir que, bueno, es lo más bonito que hay. No. Entonces dice, mi amigo es muy feo. Si uno se lo encuentra de noche, ¡ay! Lo asusta, es feo. Pero dijo, este señor Osvaldo dijo, pero yo no conozco a nadie, hermano, con tanta gracia como ese feo. Dijo, porque yo he caminado con él y el tipo donde llega se le abren las puertas. La gente lo aprecia, la gente lo quiere. Y mi amigo es galán, no galón, pero sí galán, es muy, muy bien parecido. Y decía, a veces vamos el feo y el galán y las puertas se le abren al feo. Y este amigo mío galán estaba aprendiendo del feo y decía, pero ¿qué es lo que tiene este man tan horrible que es? ¿Qué es lo que tiene? Y mi amigo decía, el tipo tiene una gracia de Dios, pero impresionante. Así de que si algún día te miraste al espejo y dijiste, uy, Padre, guárdame, sí, entonces tranquilo que puede venir la gracia de Dios sobre tu. La humildad libera el favor, la gracia de Dios, el poder de Dios. Dios está listo para soltar de esa gracia. Por esa gracia triunfó José en Egipto. Por la misma gracia triunfó Daniel, triunfó Esther. Podríamos nombrar a cualquier otros, algunos, muchos otros más. Pero ¿sabes? Dice la escritura en Lucas que Jesús crecía en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y no ha habido más persona humilde en la tierra que Jesús. Ese sí que fue humilde, dejándolo todo,
Todo lo que tenía en la gloria al lado de su Padre lo dejó para venir a hacerse humano y morir por nosotros. Es la máxima expresión de la humildad. Y en esa humildad, Él un día le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y él se acercó al Padre, pero luego entendió que por ahí no era el asunto y dijo: Padre, perdón, pero al fin y al cabo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Una persona rendida ante Dios, reconociendo que necesitaba de Él y que sin Él no podía lograrlo. La humildad te va a abrir puertas. Esa humildad que Dios está formando en ti hará que en lo que haces, tanto para servirle al Señor como para tus quehaceres, profesiones, oficios, asignaciones diarias, la humildad hará de ti una persona extremadamente contundente, eficaz. Serás muy objetivo, harás las cosas con tanta lucidez y cada día habrá más gente interesada por estar a tu lado. ¿Cuál es la razón? Ni siquiera muchos sabrán en qué barrio vives, ni cuánto tienes, ni cuál es la marca de tu reloj, o no te miran las marquillas de la ropa. Sencillamente, ellos han identificado que eres una persona humilde. Y cuando hay humildad, sobre nosotros está el favor del Señor. No importa la edad, la humildad nos hará grandes personas. ¿Ustedes lo creen? Dale el mejor aplauso a Dios. Quiero orar por todos aquellos que están viendo esta conferencia y unirme con ustedes para pedirle al Señor que cada día haga de nosotros, de ustedes y de mí, personas humildes. Señor, gracias. Bendice a cada niño, a las señoritas, a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres, y a todos los que han recibido esta palabra. Bendícelos con la facultad de ser personas humildes. Llénalos de tu favor, ábreles puertas y ayúdalos día a día a ser personas contundentes. Esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Despedimos a nuestros amigos con el mejor de los aplausos en este día.